¿Te has imaginado alguna vez qué pasaría si alguien bajara una cámara en un enigmático agujero, aislado en un lugar remoto que desafía por completo las leyes de la física? ¿Y si las imágenes capturadas revelaran cosas tan extrañas y perturbadoras que pudieran sacudir al mundo? Eso es precisamente lo que rodea la historia del agujero de la miel, una de las leyendas más oscuras que el gobierno insiste en negar. Pero, inquietantes llamadas a programas de radio y la desaparición de una expedición legendaria sugieren lo contrario. Este misterio no se olvidará. ¿Podríamos enfrentar algo mayor de lo que imaginamos? Sigue leyendo, porque lo hallado en el agujero de la miel es escalofriante. La primera conexión. La leyenda del agujero de la miel inició el 21 de febrero de 1997. Un show nocturno de radio, Coast to Coast AM, con Art Bell, estaba al aire. El programa se centraba en sucesos paranormales y en una emisión se recibió una llamada. El hombre que llamó se identificó como Mel Waters. El presentador no sabía que la historia de Mel sería uno de los mayores misterios jamás contados. Mel explicó que poseía un buen terreno en el condado de Kittitas, Washington, y que había encontrado algo muy inusual en su propiedad. A primera vista, parecía un simple agujero en el suelo, de unos 2,7 metros de diámetro, nada extraordinario. Uno podría confundirlo con parte del paisaje, pero tenía algo distinto, algo que no tenía sentido. La primera señal de que algo andaba mal fue simple. Aunque Mel estuviera junto al agujero, ningún animal se acercaba. Los animales rehuían la zona, como si el peligro sintieran. Esto no solo afectaba a perros y animales chicos, incluso aves evitaban posarse cerca. Pero eso ni siquiera era lo más extraño del hallazgo de Mel, porque al mirar dentro del agujero, no lograba ver el fondo. Intrigado, Mel decidió realizar su primer experimento. El resultado fue más impactante de lo que imaginó. Los experimentos. Mel quería saber la profundidad del agujero, e ideó un método simple y efectivo. Ató una roca a un sedal y la fue bajando. Durante su llamada al programa de radio, reveló los resultados. Usó casi 24 kilómetros de sedal y el agujero no mostraba fondo. Parecía imposible. 24 kilómetros de profundidad es mucho, y Mel no encontró el fondo. ¿Era el agujero interminable? ¿Continuaba sin fin? Por cómo hablaba, Mel lo creía, y había lógica en ello. Intentó lanzar objetos al agujero, esperando oír el sonido del impacto. Era otro experimento. Pero siempre, tirara lo que tirara, ya fuera un televisor o una lavadora, no se oía ningún impacto. ¿Qué significaba? Como un sumidero natural no tenía fondo. Mel estaba perplejo. La evidencia era clara. La profundidad del agujero desafiaba las leyes físicas. ¿Cómo era esto posible? El agujero más profundo hecho por humanos es el pozo superprofundo de Kola. Con casi 12 kilómetros de profundidad, más que la fosa de las Marianas, Kola requirió perforadoras al límite de su capacidad. ¿Y saben por qué se detuvieron? La temperatura. A 12 kilómetros, el calor era tan intenso que las rocas se volvían plásticas, cerrando el agujero al detenerse el taladro. El agujero de la miel duplicaba esa profundidad, y por ello era imposible su existencia. A esa hondura, sus paredes colapsarían y las rocas lo cerrarían. Pero nada de eso ocurrió. Y como Mel usó sedal, que volvió intacto, sin quemarse ni dañarse, la temperatura en el agujero no era tan extrema como se esperaba. Los científicos negaron la existencia de tal agujero. Desafiaba toda lógica, todas las leyes de la física y la geología, pero ahí estaba, el agujero de la miel, desafiando toda explicación. Mas la profundidad era solo un factor que hacía el agujero inusual. Claro, parecía no tener fondo, pero ¿qué hay de las otras cosas absurdamente extrañas que Mel documentó? La luz negra. Mel detalló más el agujero en otros episodios del mismo programa, en 2000 y 2002. Y lo más intrigante era algo que el agujero emitía periódicamente. Era una luz, pero al mismo tiempo, no era luz. Mel lo describió así. Imagina cómo una linterna emite un haz de luz. El agujero de Mel hacía lo mismo, solo que al revés. En lugar de emitir luz, producía un haz de oscuridad y no cualquier tipo de oscuridad. Un vecino de Mel lo vio y lo describió como el más negro de los negros, un sólido haz de oscuridad. Parecía un presagio y, una vez más, desafiaba la lógica.
La oscuridad es solo la ausencia de luz, no puede viajar en haces. Pero el agujero emanaba esto como algo físico, nada tenía sentido. Si solo Mel lo dijera, quizás lo habrían tachado de loco. Pero hasta los vecinos vieron lo mismo, imposibilitando ignorar la realidad. Después, las anomalías de radio. La extraña radio. Al notar las propiedades anómalas del agujero, Mel lo visitaba más para sus experimentos. Para pasar el tiempo, llevaba una radio, pero su señal también era afectada por el agujero. Una vez, mientras escuchaba su emisora de música favorita, la radio empezó a emitir voces extrañas, gente hablando, pero sin que se pudiera entender lo que decían. Se puso aún más raro cuando la radio comenzó a tocar canciones de otra época, temas viejos que ninguna emisora había puesto en años. Era como si la radio estuviera captando señales, no de otro sitio, sino de otra época. Incluso transmitió programas que no se emitían hacía décadas. Todo era aterrador. Pero para entonces, Mel había visto cosas más raras. No estaba allí solo por curiosidad. Realizaba experimentos, con resultados que desafiaban toda lógica, lo paranormal. Según Mel, la realidad se distorsionaba por el agujero, provocando fenómenos inexplicables. Por ejemplo, Mel vio que algunos metales cambiaban de forma o se transformaban al acercarlos al borde del agujero. Este efecto era más notorio en la entrada. Otras sustancias también parecían cambiar, y para probar esta teoría, Mel realizó un experimento. Curioso y creativo, llenó un cubo de hielo, le ató una cuerda y lo introdujo en el agujero. Cuando lo sacó, el hielo no se había derretido. Sin embargo, poseía una cualidad muy extraña. El hielo, sin convertirse en agua ni vapor, estaba tan caliente que quemaba al tocarlo, pero conservaba su forma. No era solo el agujero lo que desafiaba la explicación, todo lo que entraba en él empezaba a actuar de forma anómala. Esta teoría se confirmó aún más con otro incidente. Mel y un vecino usaban el agujero para tirar basura. Al no tener fondo, parecía útil. Cuando uno de los perros del vecino murió, arrojó el cuerpo al agujero. Mala idea. Si los objetos inanimados se comportaban tan extraño, imaginen qué pasaría con la materia orgánica, especialmente un cuerpo. Poco después, Mel y su vecino empezaron a ver algo inusual. Vieron al mismo perro, con el mismo collar, deambulando por el bosque cercano, sano y vivo. Nadie se atrevió a acercarse, pero jurarían que era el mismo perro, solo que algo era diferente. El perro no reconocía a su dueño, incluso al llamarlo, no respondía ni se acercaba. Fue aterrador, y que se sepa, nunca se recuperó al perro. Aún así, todo esto le dio una idea a Mel. Las ovejas. Mel ideó un nuevo experimento. Hasta entonces, solo usaba objetos como rocas y hielo para probar las propiedades anómalas del agujero. Y si, en lugar de bajar solo objetos inanimados, Mel decidiera bajar algo orgánico, algo vivo, como una oveja, eso es exactamente lo que hizo. Mel ató una oveja a una cuerda, para bajarla a las profundidades del agujero. Pero si lo del perro ya fue inquietante, este experimento sería una auténtica pesadilla. Según Mel, bajó la oveja sin problemas. Luchó y baló durante el descenso, pero al llegar a unos 450 metros de profundidad, todo se detuvo. El silencio era absoluto. La cuerda permaneció inmóvil, como si lo atado a ella ya no fuera un ser vivo, sino meramente peso muerto. Después de un rato, Mel retiró a la oveja. El verdadero horror apenas comenzaba. Estaba muerta. No solo muerta, el calor la había cocinado, pero la soga estaba intacta. Y eso no era lo más extraño. Mel detalló lo que ocurrió después en su llamada al programa de radio. La oveja tenía un bulto visible en la piel. Era un bulto grande, y para horror de Mel, se movía. Mel, asustado pero curioso, cortó el bulto y extrajo lo que parecía un feto de foca. Según él, la criatura tenía ojos inteligentes. Al mirar a Mel, parecía entender más que un animal. Pero la criatura, similar a una foca, no se quedó. Antes de que Mel pudiera atraparla, saltó al agujero, como si volviera a su verdadero hogar. Pero, como con el perro, hubo informes posteriores. Los pastores de la zona informaron haber visto a la criatura marina, y al preguntarles, dijeron que parecía benévola. Esto fue, de lejos, lo más extraño que había salido del agujero, pero aquí está el detalle más interesante.
Mel no fue el primero en encontrar este agujero, ni el único que sabía de su existencia. La leyenda nativa, otra parte del misterio, involucra a los nativos de la región. Red Elk, un chamán nativo, vio el agujero de la miel con sus propios ojos. Dice que su padre lo llevó allí y le dijo que era un agujero sin fondo. Al parecer, los nativos conocían el agujero mucho antes de que Mel pisara esa tierra y lo evitaban como una maldición. Creían que era maligno, maldito, y no debía ser perturbado. Y dados los resultados de los experimentos de Mel, quizás tenían razón. Según los nativos, el agujero llevaba a otro mundo o dimensión prohibida para los humanos. Y esto plantea la pregunta: ¿podrían los efectos anómalos deberse a que es la entrada a un mundo con leyes físicas diferentes a las nuestras? El cambio en los metales, la diferencia de temperatura, el hielo ardiendo sin derretirse, todo lo indicaba. Los nativos respetaban y evitaban el agujero, creyendo que era mejor no tocarlo. Aún así, el agujero permanecía oscuro. Solo los lugareños lo conocían, para muchos era una rareza más. Nadie lo estudió a fondo como Mel, por eso nadie descubrió lo realmente extraño que era el agujero. El agujero de Mel sería solo una curiosidad local sin la conexión radial que atrajo la atención del público. Muchos se pegaron a la radio, oyendo los hallazgos de Mel, pero no toda la atención es buena. Pronto, Mel recibió visitas inesperadas. Señales sospechosas. No mucho después, Mel empezó a notar una actividad extraña alrededor de su casa. Coches sin matrícula estacionados cerca sin motivo aparente, y huellas extrañas aparecieron en su propiedad. Y entonces, un día, todo se vino abajo. Mel regresó a casa y halló gente de amarillo que impedía la entrada, sin dejarlo pasar. Mel protestó, preguntando por qué no podía volver a su casa, a su tierra. Los hombres alegaron que un avión se había estrellado en su propiedad durante su ausencia y por motivos de seguridad no le permitían el acceso, pero no había vehículos de rescate, tampoco socorristas, ni heridos, ni siquiera una ambulancia. Solo gente con monos amarillos, tomando notas en portapapeles. Nada en la historia del avión coincidía. No se halló registro de accidente aéreo en la región. Era obvio lo que había ocurrido. El gobierno lo sabía todo cuando Mel lo hizo público, y ahora alguna agencia lo estaba encubriendo todo. Y como era de esperar, Mel pronto recibió una oferta. Le pagarían una gran suma de dinero, $25,000 al año, con la condición de que se fuera del país y guardara silencio. Si se negaba, le harían la vida imposible. Dijeron que habían encontrado un laboratorio ilegal en su propiedad y que, si hablaba, habría consecuencias. El laboratorio era una farsa, nunca existió. Era solo una excusa para que Mel se arrepintiera de haber hablado o de volver a hablar. Después de todo, ¿quién le creería a un criminal? Mel no tuvo elección. Se fue a Australia, callado como un ratón. Durante años, nadie supo su paradero ni lo que diría. Cuando todos pensaban que se había ido para siempre, Mel regresó. Pero la persona que regresó era únicamente la sombra de lo que había sido, un regreso realmente extraño. Mel regresó a Estados Unidos en 2002, y como antes, llamó a la misma emisora de radio para compartir su experiencia. Su voz revelaba el peso que llevaba, lo que le hicieron, cómo un hombre inocente y curioso fue destruido. Mel hablaba más bajo ahora, más lento, luchando por organizar sus pensamientos. Pero lo que reveló al mundo fue impactante. Mel, expulsado de Australia por el gobierno, regresó a Washington 2 años más tarde. El gobierno le prohibió volver, pero desobedeció y pronto se arrepentiría. Mel no recordaba bien lo ocurrido, pero tenía cicatrices que lo probaban. Tenía marcas en los brazos, como 4 cortes, le faltaban varios dientes. Recordaba cirugías y procedimientos no autorizados. Todo era muy confuso. A Mel le manipularon el cerebro. Le costaba recordar y pensar después de lo que le hicieron. Partes de su vida se borraron de su memoria, y aún así, Mel no se rindió. Intentó regresar a su propiedad, pero encontró soldados allí. El gobierno le había expropiado sus tierras. Sin poder volver a casa, esa fue su última llamada al programa de radio, y fue allí donde reveló otro descubrimiento sorprendente, un segundo agujero. Mel encontró otro sumidero similar al suyo, en Nevada, durante su investigación. Pero este nuevo agujero era diferente.
Tenía un anillo metálico alrededor, a diferencia del agujero original de ladrillo. El metal bajaba a las profundidades, como si hubiera sido fabricado con el agujero, y Mel hizo los mismos experimentos. Los resultados fueron idénticos, o sea que había 2 agujeros así esparcidos por el mundo, y con esta revelación, la historia de Mel llegó a su fin. Nunca más apareció, y su historia se volvió una leyenda urbana, pero con misterios como estos, siempre hay un resurgir, un renovado interés. El agujero de la miel revivió el interés público por Internet. La gente recordaba las llamadas años después. Y un día, alguien halló las grabaciones, se hicieron virales. Foros, subreddits, videos de YouTube y redes sociales empezaron a discutir el asunto. Para muchos, era solo un creepypasta. Pero para quienes recordaban el surrealismo de esas llamadas en vivo, había algo más. Muchos empezaron a buscar en Google el agujero de la miel. Querían saber la verdad. ¿Era real? ¿Ocurrían cosas extrañas allí? ¿Era realmente insondable? Tantas preguntas, y solo una forma de averiguarlo: ir y verlo. Una nueva misión. El usuario de Reddit Deathwalker33 logró lo que nadie más. Halló las coordenadas exactas del agujero. En un baldío, allí estaba, el agujero de Mel. Todo concordaba con lo que Mel contaba. El interés crecía rápido. La gente hablaba en serio de ir y comprobarlo por sí misma. Y entonces, como por arte de magia, todo desapareció. Las imágenes satelitales que obsesionaban a todos estaban borrosas, como es usual en bases militares. Una vez más, la ubicación se ocultó al público, pero eso no disminuyó el interés. Al contrario, solo fue a peor. Y pronto, un grupo de 5 se preparó para el viaje, arriesgando todo para descubrir la verdad. Llevaron cámaras y un dron, y se dirigieron a las coordenadas. Lo que hallaron fue mucho más inquietante de lo que Mel o nadie podría haber imaginado. Inspección de la cámara. El grupo llegó al agujero y se sorprendió de hallarlo allí. No eran aficionados. Cada miembro actuó con rigor, tomando notas, haciendo observaciones y documentando todo en detalle. En cuanto llegaron, no perdieron tiempo y comenzaron su misión. Primero, revisaron su equipo, verificando que todo estuviera en orden. Luego ataron la cámara a una cuerda robusta, capaz de soportar condiciones extremas, y la bajaron por el pozo. Desde el principio, la cámara captó algo extraño. Las paredes del agujero eran muy lisas para ser naturales. Eran artificiales, como si algo gigante perforara la tierra. Después de un rato, el grupo notó otra anomalía. No había sonido, solo las imágenes iluminadas por la cámara. No venía ruido del fondo ni de la superficie del agujero. Asustados pero decididos, siguieron adelante. Continuaron bajando la cámara. Cuanto más profundo, más extrañas se volvían las cosas. La temperatura, por ejemplo, era inusual. El sensor adjunto mostró que, en lugar de aumentar con la profundidad, como es normal en la corteza terrestre, disminuía. Cada vez hacía más frío, hasta que las temperaturas eran bajo cero. Entonces, el grupo notó algo extraño en la transmisión de la cámara. Un destello apareció y desapareció en una fracción de segundo. Estaba en lo profundo del agujero. Sucedió una y otra vez cuanto más profundo bajaba la cámara. La luz cambiaba con cada aparición, volviéndose más intensa, más colorida, más extraña. El sensor magnético detectó lecturas fuertes. La brújula del equipo giró sin control. Nada funcionó normal. Todo indicaba que las leyes de la física que rodeaban el equipo se alteraban. Y entonces, algo aún más extraño apareció en el video. Una especie de distorsión, como si el espacio se estuviera deformando. Empeñados en desentrañar la verdad, el grupo continuó grabando todo y descendió la cámara aún más, una decisión que les resultaría costosa a nivel mental. Al llegar la cámara a 177 metros, la filmación se detuvo. Todo enmudeció, y entonces apareció una figura extraña, una silueta delgada que permanecía inmóvil, completamente quieta, sin color, sin rostro, y sin embargo, de pie, como si estuviera observando. Y entonces, la señal se cortó por completo. La cuerda cedió, como si el peso atado se hubiera desvanecido. Y efectivamente, al recuperar la soga, solo quedaba la parte rota. El grupo entró en pánico, no querían quedarse allí ni un segundo más, y recogieron rápido su equipo.
La única evidencia que poseían era la filmación, y fue precisamente este video el que desató aún más polémica, la peculiar censura. En cuanto volvieron de la expedición, el grupo no perdió tiempo en publicar sus hallazgos, junto con el aterrador video. La grabación se publicó en un sitio privado, de ahí fue copiada, se viralizó, y cosas extrañas comenzaron a suceder. El video original fue eliminado al instante, las resubidas también se borraron. Los videos desaparecían sin explicación, las consecuencias eran otras veces mucho más graves. A algunos les borraron discos duros, bloquearon cuentas y corrompieron archivos. Todos tenían una cosa en común, habían subido el video. A pesar de la censura agresiva, el video se propagó como la pólvora. Como un virus, fue copiado y republicado antes de ser eliminado. Comenzó un debate sobre lo que se mostró y surgieron teorías. Algunos decían que era un vacío consciente que reaccionaba contra quien lo explorara. Otros, un portal a otra dimensión. Muchos señalaron la distorsión temporal, sugiriendo que el agujero era una ruptura en el espacio-tiempo. Una teoría audaz era que el tiempo se repetía infinitamente en el agujero de la miel, generando los efectos anómalos. Pero, ¿y las rarezas? ¿El feto de foca? ¿La oveja quemada? ¿El perro revivido? Para muchos, esto indicaba una puerta a otra dimensión, algo intocable. El gobierno parece opinar lo mismo, pues la zona está bajo extrema vigilancia. Nadie puede acercarse, y menos bajar otra cámara. Aunque la historia del agujero de la miel parece terminar aquí, hay un último dato que podría cambiarlo todo. Los rumores apuntan a la existencia de un tercer agujero, como el de Nevada y el agujero de la miel. Algunos lo creen allí, pero otros en otra parte del mundo. ¿Y tú? ¿Crees que hay un tercer agujero? ¿Qué era el agujero de la miel? Comparte tus teorías en los comentarios, me encantaría leerlas todas. Y ya que estás, dale me gusta al video, compártelo y suscríbete. Hasta la próxima, y mantén la curiosidad.